Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje significativo. En este video compartiré con ustedes algo de historia acerca de psicología cognitiva, categorías de aprendizaje, tipos de aprendizaje significativo, ideas básicas del aprendizaje significativo, procesos mediante los cuales ocurre el aprendizaje significativo y, para finalizar, estrategias de enseñanza con relación al tópico de la exposición. Su máximo representante, David Ausubel, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense mayormente conocido por su aportación al constructivismo, que desarrolló, modificó y promulgó este aprendizaje. Además de sus dotes en psicología y pedagogía, también ejerció la psiquiatría y cirugía como asistente. Cabe resaltar que en una parte de su vida fue profesor. En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por sus fuertes contribuciones a la psicología de la educación. Lamentablemente falleció en el 2008 a la edad de 89 años. Una de sus frases más célebres es la que ven en pantalla. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Ausubel, 1986. Durante mucho tiempo, Ausubel dominó el conductismo. Por tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta. Pero Ausubel afirmó lo contrario. Declaró que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta. Conduce a un cambio del significado de la experiencia. Es decir, planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura o psicología cognitiva. Pero, ¿qué es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva se refiere a los conceptos e ideas que el individuo posee en un determinado campo de conocimiento, es decir, las habilidades sociales y de interacción con las que cuenta un individuo y cómo éstas se ven reflejadas en determinadas situaciones. La psicología cognitiva tiene como objeto de estudio los mecanismos por los cuales se elabora el conocimiento, pasando por la percepción, la memoria, el aprendizaje, la formación y los conceptos y el razonamiento lógico. Pero bien, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo es la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Es decir, es el proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos o destrezas, usando como base principal los conceptos previos que ya poseemos. De tal modo que esto ocurre cuando la estructura cognitiva asocia la información nueva con los conceptos relacionados ya implantados en ellas para establecer una conexión. Para Ausubel, el aprendizaje se clasifica en 4 categorías: intrapersonal, situacional, cognoscitivo y afectivo social. El aprendizaje intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. En este se incluyen las variables de la estructura cognoscitiva, que son los conocimientos previos. El aprendizaje situacional incluye la práctica que se refiere a la frecuencia, distribución y método de realimentación y condiciones generales, además de incluir el ordenamiento de los materiales de enseñanza, que incluyen la función de la cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de apoyos didácticos. Características del profesor en función de sus conocimientos, competencias cognitivas, conocimiento de la materia, competencia pedagógica personal y actitudinal. El aprendizaje cognitivo incluye los factores intelectuales objetivos, las variables de la estructura cognitiva
la disposición respecto al desarrollo, la práctica y los materiales didácticos. El aprendizaje afectivo social remite a la motivación, actitudes, personalidad, factores de grupo y sociales y las características del profesor. Auswell plantea tres tipos de aprendizaje significativo: por representaciones, por conceptos y por proposiciones. El aprendizaje por representaciones se refiere a la obtención del vocabulario previo a la formación de los conceptos, es decir, se da cuando los símbolos arbitrarios se emparejan en significado con sus representantes, denotando para el alumno del significado al que sus relativos aludan. El aprendizaje por conceptos se relaciona con una idea abstracta que le otorgamos un significado personal a través de nuestras experiencias y vivencias, y es adquirido mediante la asimilación y la formación. Además, en este apartado se da la abstracción del concepto por sus atributos para identificarlos. El aprendizaje por proposiciones surge de una combinación lógica de conceptos. Se realiza de modo voluntario y consciente, en complemento de los dos anteriores. Por eso se establece como la forma de aprendizaje significativo más elaborada. Para comprender un poco más sobre esto, ejemplificaré con el concepto del balón. En las representaciones se genera un constructor de elementos. Un constructor, en este caso, será el molde o símbolo del balón, para poder identificar y abstraer los atributos del concepto. En los conceptos, este se identifica y se le da reconocimiento de patrones. En pantalla se ilustra con un borrador en forma de balón. Este objeto no es un balón, pero hace alusión al constructor o representación de este. En las proposiciones se empieza a dar jerarquía al concepto y a generalizar más aún cuando la abstracción del concepto, asimilando que los balones pueden tener diferente color, forma y, aún así, no dejarán de ser balones. Al denotar estas ideas se obtiene un aprendizaje significativo. Auswell propone los organizadores previos para deliberadamente manipular la estructura cognitiva con el fin de facilitar el aprendizaje significativo. El concepto de organizadores previos hace referencia a las estrategias didácticas que generan enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la nueva información. Auswell defiende el uso de organizadores previos como un mecanismo para ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con ideas relacionadas existentes. La teoría de los organizadores previos de Auswell se divide en dos categorías: comparativos y expositivos. Los comparativos son aquellos que activan los esquemas existentes y utilizan como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante. Un organizador comparativo se utiliza tanto para integrar como para discriminar. Sirven para integrar nuevas ideas con conceptos básicamente similares en la estructura cognitiva, así como para incrementar la discriminación entre las ideas nuevas y existentes que son esencialmente diferentes, pero similares. Es decir, le recuerdan lo que ya sabe, pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. Los expositivos se utilizan a menudo cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces se relaciona lo que el alumno ya sabe con el material nuevo, para hacer que el material desconocido resulte más plausible para el alumno. Es decir, proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para entender la información que es subsiguiente. Ahora pasaremos a las ideas básicas del aprendizaje significativo.
Primero, los conocimientos previos deben estar relacionados con los que se van a adquirir, de forma que funcionen como base o punto de apoyo para adquirir nuevos conocimientos. Segundo, el aprendizaje mecánico y significativo están relacionados, es decir, que estos pueden ocurrir simultáneamente en el mismo campo de aprendizaje. Tercero, desarrollo metacognitivo. Para integrar y organizar los nuevos conocimientos, hace referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir guías u objetos a otros sujetos. Cuarto, la participación activa del docente centrándose en el aprendizaje de sus alumnos para fomentar un aprendizaje significativo. Quinto, lo aprendido se incorpora a la estructura mental y los contextos de esta. Sexto, puede producirse por exposición mediante el docente o por descubrimiento y, con todo ello, el niño creará las herramientas necesarias para ir construyendo sus propios conocimientos. Auswell propone 4 procesos por los cuales puede ocurrir el aprendizaje significativo. La subsunción derivada, la subsunción correlativa, el aprendizaje supraordenado y el aprendizaje combinatorio. En la subsunción derivada se abstrae un concepto a partir de relacionarlo con otro ya conocido. Para ejemplificar, utilizaremos el concepto de árbol. En la subsunción correlativa se enriquece el conocimiento adquirido en la subsunción derivada. En este caso, en la subsunción correlativa se enriquece el concepto del árbol al encontrar una variedad de este, como es el caso del árbol con las hojas rosadas que ven en pantalla. Ya no todos los árboles tienen hojas verdes. También existen hojas rosadas y este concepto se puede replicar varias veces. En el aprendizaje En el aprendizaje supraordenado se profundiza más sobre el concepto como tal, es decir, se le enseña al individuo que el árbol que conoce puede ser un arce, un roble, un manzano o un olivo, y así el individuo reconoce que los árboles no solo se llaman árbol y que tienen distintas características. El aprendizaje combinatorio es el proceso en el cual la nueva idea se deriva de otra idea, que se establece en el mismo nivel, es decir, es un concepto distinto, pero se relaciona. Por ejemplo, en pantalla tenemos una abeja en una planta haciendo referencia a la fertilización de las plantas por medio de las abejas, es decir, la polinización y la fertilización de los huevos de peces. Y para finalizar, algunas estrategias de enseñanza para activar los conocimientos previos y generar expectativas en los estudiantes, como lo son las ilustraciones, las cuales activan sus conocimientos previos y crean un marco de referencia común. Las preguntas intercaladas, las cuales permiten que practique y consolide lo que ha aprendido, mejorando la codificación de la información relevante, y el alumno se autoevalúa gradualmente. Las señalizaciones. Estas guían en su atención y aprendizaje, identifican la información principal y mejoran la codificación selectiva. Los organizadores previos hacen más accesible y familiar el contenido. Con ellos se elabora una visión global y contextual. Los juegos promueven interés en el alumno, transmiten valores, mejoran el autoestima, fomentan el autocontrol y la creatividad. Las analogías sirven para comprender información abstracta. Se traslada lo aprendido a otros ámbitos. Los organizadores textuales hacen más accesible y familiar el contenido. Con ello se elabora una visión global y contextual. Los resúmenes facilitan que recuerde y comprenda la información relevante del contenido por aprender. Muchas gracias por haber visto el video y espero tengan un excelente día. Hasta pronto.